Buenos días. En la conferencia de hoy abordaré un tema muy importante como es la lírica del barroco. Para empezar quisiera dar a conocer qué se refiere la literatura del barroco. La literatura española del barroco es un periodo de creación literaria que abarca aproximadamente desde las obras iniciales de Góngora y López de Vega, la década de 1580 hasta bien entrado del siglo XVII. La poesía barroco, como es sabido, destaca por su máxima complejidad. Es difícil entender el significado de un poema barroco porque el poeta lo esconde por medio de metáforas complicadas y muy originales en el empleo de un hiperbatón al extremo, o en la definitiva todos los recursos posibles, para que solo un lector culto alcance a comprender el poema. Se puede decir que es una poesía destinada a minorías. Lírica barroca. Movimiento cultural que se desarrolló en Europa a lo largo del siglo XVIII y XVII. Es un movimiento originado, entre otras causas, por el agotamiento de las formas y las actitudes vigentes durante la época renacentista. Estilo innovador de difícil comprensión por la abundancia de imágenes poéticas, que aparecerá en dos corrientes de la literatura barroca, el culteranismo y el conceptismo. Los dos se caracterizan por romper el equilibrio. La diferencia entre ellos es que el culteranismo da más importancia a la belleza y a la ornamentación de la forma que al contenido. El conceptismo, en cambio, se centra más en la complejidad del fondo del mensaje que nos transmite. Características del culteranismo. El culteranismo se inscribe dentro de la corriente literaria del barroco español que tuvo lugar en el periodo llamado Siglo de Oro. El movimiento artístico y cultural del barroco se caracteriza por pesimismo. El Renacimiento no tuvo éxito en su propósito de imponer la armonía y la perfección sobre el mundo tal como lo intentaron los humanistas. Tampoco había hecho al hombre más feliz. La guerra y las desigualdades sociales continuaron. La miseria, las calamidades eran comunes en toda Europa. Un pesimismo intelectual se hizo cada vez más marcado, junto con un carácter despreocupado, de las cuales las comedias del periodo y las narraciones deshonestas en las que se basan las novelas picarescas dan fiel testimonio. Decepción. Como uno de los ideales renacentistas fracasaron en el escaso de España, el poder político siguió cayendo. La decepción creció y se manifestó en la literatura, que en muchos casos recordaban de los siglos anteriores. Según Quevedo, la vida está formada por sucesiones de fallecidos, en la que recién nacidos se convierten en ellos, desde el pañal hasta el sudario. En conclusión, nada temporal tiene importancia, solo es necesario obtener la salvación eterna. En esta línea, en visión de la crisis del barroco, los escritores españoles reaccionaron de varias maneras, tales como escapismo. Se refiere a la interpelar la realidad mediante el canto de proezas y glorias del pasado, o mediante la presentación de un mundo ideal en el que los problemas se resuelven y prevalece el orden. Es el caso del teatro de López de Vega y sus seguidores. Otros, por su parte, se refugiaron en el mundo del arte y de la mitología, como es el caso de Luis de Góngora. Sátira. Otro grupo de escritores optó por burlarse de la realidad, como Quevedo y Góngora, en algunas ocasiones, así como la novela picaresca. Estoicismo. Las quejas sobre la vanidad del mundo, la voracidad de la belleza, la vida y la fama. El mayor exponente de estos fue Calderón de la Barca en el Austo Sacramental. Analizante. Criticando los defectos y vicios
proponiendo modelos de conducta acorde con la ideología política y religiosa de su época, explicados por la narrativa y la prosa doctrinal de Gracián y Saavedra Hart. Características del conceptismo. Esta corriente poética emplea un estilo que se basa en la asociación ingeniosa y sorprendente de ideas de palabras. Uso de un léxico racionalista en el que valorizan las tendencias lógicas contra las emociones, se busca el significado, no de la emoción. Creación de la palabra mediante la composición y la derivación inesperada. Empleo de recursos retóricos como la metáfora, antítesis, importante en el uso de oxímoron. Al contrario de lo que ocurre en el gongorismo, este movimiento literario da más importancia al contenido que a la forma. Se sirve del concepto, lo que le da nombre para profundizar a los pensamientos. El empleo ingenioso para deducir mucho con muy pocas palabras, es decir, es una expresión contenida de desplegar múltiples sugerencias. Sus recursos literarios más habituales suelen ser los juegos de palabras, la paronomasia, las comparaciones, las antítesis y la hipérboles, entre otras. Representantes y obras de la lírica del barroco. Entre los principales representantes de la lírica del barroco tenemos a Luis de Góngora, que nace en 1561 y muere en 1627. Él emplea el cultismo léxico, cinético y semántico. También abunda en la perifrasis, en las ilusiones mitológicas, las figuras retóricas. Se caracteriza por la voluntad de la creación en un mundo poético de belleza ideal. Los temas de sus poemas son mitológicos, amorosos, morales. Góngora, creador y máximo exponente del culturalismo. Obras más importantes. Penigérico al duque de Lerma, fábula Polifemo y Galatea. Se narra la historia de Cíclope, Polifemo, que está enamorada de la ninfa Galatea. Ella está a su vez enamorada de Asís. Cuando Polifemo lo descubre, lanza sobre Asís una roca y lo aplasta. La sangre de Asís se convierte en un río. Otra de las obras importantes que tenemos son Soledades, que se trata de un canto a la naturaleza y a la vida rural. Otro representante del barroco es Francisco de Quevedo y Villegas, que nace en 1580 y muere en 1645. Abarca géneros muy distintos en sus obras, usa temas de estilo como la gravedad, la antigüedad, Otro representante del barroco es Francisco de Quevedo y Villegas, que nace en 1580 y muere en 1645. Abarca géneros muy distintos en sus obras, usa temas de estilo como la gravedad, la angustia, el desenfado y la burla despiadada. Esta se puede dividir en obras en prosa y en verso. Quevedo es el principal representante del poeta del conceptismo. Entre sus obras más importantes tenemos La vida de Buscón, la primera parte de las flores de poesía ilustre de España, El Parnaso español, Las tres musas últimas de Castellanas. Por último, hablaremos sobre las formas tradicionales y cultas en la poesía del barroco. En la poesía del barroco persiguen algunas formas tradicionales que incluso revalorizan como la canción o el romance, al tiempo que se renuevan las formas cultas como el soneto. Así los autores barrocos revalorizan el romance, la letrilla, poesía satírica. Los versos de burla abundaron durante el barroco. El mayor maestro de este género fue Francisco de Quevedo, capaz de retorcer las palabras hasta sin límites insospechados en sus sátiras. Por estos poemas burlescos también se usaron tristemente como armas arrojadizas en las discusiones entre escritores Quevedo y López de Vega. Insultaron así a Luis de Góngora, quien les respondía con versos como estos:
hoy hace amistad nueva, más por Baco que por Befo. Don Francisco que Bebo, don Félix López de Beba. Estas son unas de las frases que Luis de Góngora responde a las críticas que le hacen los autores. Entre los principales temas de la poesía barroca tenemos la principal característica de la poesía barroca en su apertura hacia numerosos temas que jamás antes habían sido tratados en los escritos líricos. Sin embargo, los temas sociales van comiendo terreno en la lírica amorosa y cada vez son más los poetas que dedican versos a caracterizar críticas y censurar comportamientos y costumbres falsos morales o directamente a grupos sociales. En el ámbito religioso, la figura de Cristo sucede a la Virgen, preferida en etapas anteriores como protagonistas de la lírica. Los poetas muestran en sus versos arrepentidos por el pecado que han cometido. Por último, tenemos la poesía filosófica, que mira a la vida del hombre a la luz de la muerte y la inexorable paso del tiempo, para tratar de hacernos ver que todo en nuestro alrededor son vanas ilusiones. Para terminar esta exposición, quiero recalcar sobre la importancia de la lírica del barroco, en el que existen dos tendencias, la del culteranismo y el conceptismo, con sus principales representantes que son Luis de Góngora y Francisco de Quevedo.